La inflación se ha convertido en un problema en todas partes del mundo, pero en Argentina es un tema de conversación desde hace años. Inflación. La inflación. La inflación. La inflación. La inflación. La inflación. La inflación. En nuestro país tenemos altísimos niveles de inflación y convivimos con ella desde hace décadas. Pero entonces, ¿por qué la inflación de Argentina es una de las más altas del mundo? Uno de los rasgos distintivos de la inflación en Argentina es que además de ser alta, se ha vuelto crónica. Distintos gobiernos de distintos colores políticos han mantenido niveles altos de inflación. Hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Tanto medios de comunicación como discursos políticos hablan de las causas de la inflación. Si bien es generada por distintos factores, cada uno tiene distinto peso dependiendo del contexto. ¿Cuáles son? Y aún más importante, ¿son efectivamente la causa por la cual aumentan los precios? La inflación es causada por monopolios y corporaciones que hacen la contra del gobierno. Hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Contrario a lo que algunos creen, los monopolios no generan inflación. O sea, el aumento generalizado y sostenido de los precios en el tiempo. Si bien es cierto que el monopolio puede llegar a tener cierto poder a la hora de fijar precios, eso en última instancia llevaría a que existan precios más altos que en un mercado en el cual hay competencia. Si además esa teoría fuera cierta, medidas que se han aplicado a lo largo de la historia argentina, como sanciones a empresas o controles de precios, hubieran tenido éxito a la hora de controlar la inflación. A luchar contra la inflación, tenga la lista siempre a mano. La ayudará a cuidar el centavo que ahora tiene valor. La inflación es causada por expectativas o factores psicológicos. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Las expectativas pueden llegar a jugar un rol a la hora de explicar la inflación. Básicamente, si uno ve que la inflación pasada es alta, puede llegar a prever que en el futuro va a seguir siendo alta. Sin embargo, esto ayuda a perpetuar la inflación, pero no la genera. No se puede culpar a la psicología de la gente por valores de inflación cercanos al 100% anual. Argentina importa inflación por ser un país agroexportador. A nosotros nos encomendó la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra. En cierta medida, la inflación externa tiene influencia en los precios locales, porque la mayoría de los países compran o venden al exterior. Si en un momento el precio del trigo empieza a subir, en Argentina va a tener cierta influencia porque es un país agroexportador. Sin embargo, la influencia de estos factores es mínima comparada con los valores de inflación que maneja Argentina. Hay muchos países con características productivas similares al nuestro. ¿Por qué la inflación externa nos afectaría de manera distinta? La causa de la inflación es el déficit financiado con emisión monetaria. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público. La economía de un país es como la economía de un hogar. Cuando no llegas a cubrir tus gastos, tenés que endeudarte. Pero el Estado tiene una alternativa más. Puede fabricar dinero. Es el proceso final, acá hay 1 millón de pesos. Acá hay 1 millón de pesos. A la larga, termina siendo como un impuesto que pagamos todos sin darnos cuenta. Pero lo que sucede es que debería crearse dinero solo cuando la gente demande más dinero. Por ejemplo, porque producimos más y necesitamos más billetes para hacer transacciones de compra y venta. Si fabricamos más billetes y no producimos más, es probable que los precios aumenten para que las cuentas puedan cerrar. Es decir, cada billete va a valer menos. Hoy en día producimos apenas 4% más que hace 10 años. Y sin embargo, la emisión monetaria creció en un 3100%. No debería sorprendernos entonces que la inflación en ese periodo haya sido del 2900%. Hoy en día, la principal causa de la inflación es la emisión monetaria. Una vez hecho el diagnóstico, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos erradicarla? El problema es que es más fácil generar inflación que eliminarla, ya que hay muchos factores que ayudan a perpetuarla. Pero aún más importante,
En Argentina, la inflación se ha convertido en un mal necesario para el gobierno. Hay 3 factores. En primer lugar, al gobierno nacional le conviene tener inflación porque le permite realizar un ajuste del gasto sin prácticamente realizar ningún esfuerzo. Por ejemplo, teniendo una inflación del 100%, el gobierno puede recortar a la mitad beneficios sociales o salarios públicos sin prácticamente hacer nada. En segundo lugar, la salida es costosa políticamente, porque implica dejar de gastar y el tan temido ajuste. Por último, las expectativas juegan un rol fundamental, y esto no está bajo control directo del gobierno. Para generar confianza es necesario realizar un plan económico creíble. Entendemos el dolor que representan las familias argentinas o la incertidumbre que representan las familias argentinas, el impacto de que las cosas no tengan precio, así que tenemos que recorrer, digamos, un sistema que nos permita darle estabilidad de precios también a los argentinos. ¿Cómo salimos de la alta inflación? Es necesario saber que un diagnóstico incorrecto llevará a soluciones incorrectas. Para moderar la inflación hay que atacar el déficit fiscal. Al mismo tiempo, quien avance en este sentido tiene que convencer a los ciudadanos de que lo va a poder mantener en el tiempo. En primer lugar, hay que aclarar que el problema no es el nivel de gasto. De hecho, hay países que gastan más que Argentina, sino tener crónicamente gastos superiores a nuestros ingresos. Y esto responde a un desorden del Estado. Y este concepto es clave. Muchas veces se asocia el equilibrio fiscal con el ajuste abrupto del gasto, pero si ajustamos sin ordenar, el gasto va a volver a subir. Los ajustes no son la solución. Es imprescindible ordenar el Estado. Esto incluye el ordenamiento tributario, unificando y simplificando impuestos, el ordenamiento de ingresos públicos, eliminando la coparticipación y que cada jurisdicción genere sus propios ingresos, el ordenamiento funcional, eliminando burocracias y gastos duplicados, el ordenamiento previsional y jerarquizando el empleo público.